Bueno, amigos del canal, vamos a la segunda parte del vermicompost y la última parte. Primero que todo, debemos montar la vermicompostera. Se insertan las patas y se enrosca el grifo en los orificios de la parte inferior de la base. Luego se coloca una bandeja perforada sobre la bandeja base recogedora de líquidos y sobre aquella un trozo de saco. Esto para proteger a las lombrices y que no se caigan a la bandeja donde se va almacenando el líquido, ya que alguna que otra lombriz por el olor puede verse atraída. Luego se debe preparar el lecho. Se pone la mitad de una barra de fibra de coco en un recipiente con 3 litros de agua caliente durante aproximadamente unos 10 minutos. De esta manera se aumentará el volumen. Una vez que el agua sea absorbida, se desmenuza y se separa esparciéndola sobre el saco. Este lecho funciona como primera cama de las lombrices, aportando la primera estructura y alimento. Por ello, se ha de esperar un par de días antes de empezar a alimentarlas. Luego alimentamos a las lombrices. Se empieza enterrando aproximadamente 250 gramos de restos vegetales troceados en lecho del coco. Luego se añaden las lombrices y será más fácil si estas se añaden durante el día, ya que estas al ser sensibles a la luz, ellas mismas se esconderán y se depositarán los restos enterrados a un solo lado de la bandeja, de forma que ellas tengan un espacio libre de alimentos para vivir. Si lo llenamos todo, la fermentación de los restos en todos los lugares a la vez produce gases y puede dejar sin oxígeno a las lombrices. Luego añadimos bandejas. Cuando la primera bandeja esté llena, se coge un poco de humus de lombriz de la misma y se esparce por la segunda bandeja que se coloca arriba, repitiendo este proceso a medida que se añada una bandeja perforada. Para que las lombrices se desplacen de la primera a la segunda bandeja, dejaremos de aportar restos vegetales a la bandeja que se encuentren las lombrices. Y por último, hay que tener en cuenta que las lombrices pueden subir y a la parte superior. Este proceso es bastante lento, a las lombrices les cuesta subir, por lo tanto hay que seguirlo con atención, en algunos casos trasladarlas manualmente. Con respecto a la parte del mantenimiento, hay que cuidar dos factores, la humedad y la temperatura. En la humedad, bueno, las lombrices necesitan para vivir medios en los que esté presente la humedad en al menos un 70%, normalmente con la humedad que aportan los restos vegetales de la cocina es suficiente. Si el material se desmenuza con facilidad, significa que falta agua, por lo que es necesario realizar riegos controlados para mantener la humedad del vermicompost. Si al apretar un puñado de material entre las manos destila líquido, significa que está demasiado húmedo, pudiendo llegar a condiciones en las que las lombrices no disponen de oxígeno accesible. En este caso se dejará de aportar restos húmedos, aportando un cambio, un poquito de cartón troceado y algunas que otras hojas secas. Para la temperatura óptima se sitúa entre 15 y 25 grados centígrados, aunque puede soportar rangos de temperatura entre los 4 y los 35. Así tanto en verano como en invierno podremos seguir produciendo compost sin dificultad. Para la extracción y otros puntos de mantenimiento, cuando la última bandeja esté llena del todo, será el momento de recoger el humus de lombriz de la primera bandeja, que será el más maduro. Ha de tener una textura esponjosa de color negro. Se deshace con las manos y tiene una apariencia similar al pozo de café. Aunque depende de diversos factores como la población de lombrices, la temperatura y alimentos, suele tardarse entre 2 y 12 meses. Es muy probable que queden lombrices en esta primera bandeja, aunque ya llevamos meses sin aportar restos vegetales. Una vez libres las lombrices, guardamos el vermicompost en un saco que esté aireado. Esperamos entre unos 15 o 30 días antes de utilizarlo para que termine el proceso de degradación de la materia orgánica. Se debe guardar en un lugar fresco, seco y oscuro. Los usos. Bueno, el uso
del humus de lombriz se puede aportar el vermicomposto obtenido a nuestras plantas de jardín o terraza. Mezclándolo con la tierra, las plantas suelen requerir más nutrientes en primavera para su crecimiento y en otoño para compensar el desgaste de verano. Si es posible, es conveniente aplicar el humus durante la misma estación del año en que se recoge para mantener sus propiedades, como las vitaminas o microorganismos benéficos. Otro uso que se le hace al abono líquido, que suele ser más común, que este es recogido mediante el grifo de la vermicompostera. Se ha de diluir en 3 partes de agua, cada uno de abono líquido. Esta disolución puede emplearse en plantas interiores y exteriores, regando directamente la tierra o pulverizando sobre las hojas. Y de manera como se ve en este ejemplo. Y no hay que olvidar las posibles incidencias. Si huele a podrido significa que se ha instalado el proceso anaerobio, lo que sucede cuando hay demasiada agua y poco aire. La masa tiene un aspecto brillante y pegajoso. Apretando un poco la mano y destilar el líquido. El remedio es simplemente remover suavemente la mezcla para airearla, añadiendo si es preciso componentes secos como papel o cartón troceados. También si se llega a descomponer, esto quiere decir que hay demasiado aire y falta agua y nitrógeno. La falta de humedad es una condición adversa para los organismos descomponedores y para las lombrices. Se ha de aportar más restos orgánicos frescos o bien regar de manera uniforme poco a poco. Y si aparecen mosquitas, es porque se están añadiendo verduras y frutas sin cubrir. Cada vez que se aportan restos de este tipo, deben taparse bien para que no atraigan las moscas. Si aparecen hormigas, es una indicación de que el material está seco. Procedemos como se indicó anteriormente y en el caso de las hormigas accedan a las patas de la vermicompostera. Una solución es colocar unos vasos con agua en las patas para que no puedan acceder. Si aparecen muchas lombrices en la bandeja recogida del lixiviado, tenemos que tener mucho cuidado de que el saco esté bien colocado y cubriendo totalmente la bandeja. Otro dato sumamente importante es que las lombrices de la vermicompostera no son una especie autóctona, sino que han sido traídas de Norteamérica. Por ello, de ninguna manera se han de soltar en nuestro suelo, porque pondrían en peligro la pervivencia de nuestras especies y la salud de nuestros ecosistemas naturales. Y también, si ya no se quiere usar más su vermicompostera o quiere deshacerse de parte de su población de lombrices, póngase en contacto con una delegación de medio ambiente. Recordarles también que para la creación de vermicompostera pueden usarse múltiples alternativas, no solamente este tipo de bandejas, sino cajas o otros tipos de materiales. Y con esto se termina la parte final de vermicompost. Muchas gracias.